¿Qué tal llovió por aquí? Fuerte. Algo. Nosotros veníamos con charcos y con burlas. Bueno, hoy vamos a hablar acerca De la bendición de un padre. Si abramos nuestras Biblias ¿cómo se llama? Génesis. Capítulo 25. ¿Lo tienen? Vamos a ver la historia de dos hijos. Y a veces cuando hablamos de bendición, la gente inmediatamente piensa en dinero, piensa en cosas materiales. Pero la bendición de la cual vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con eso, sino la bendición de un padre para sus hijos. Desgraciadamente, últimamente, los padres han tomado la decisión de proveerles todo a sus hijos. No les falta comida, no les falta ropa, no les falta un televisor, no les falta cosas que necesitan, pero los padres se han olvidado de transmitir una bendición. La palabra bendecir o bendición significa decir bien o proclamar un bien para otra persona. Pero de la bendición que vamos a hablar ahora es una bendición que pocas veces yo he escuchado a personas que hablan de esta bendición. ¿Sí? Tenemos la historia de Abraham y la historia de sus hijos, la historia de Jacob y de Esaú, nacidos de Isaac. Y en el tiempo en que los judíos vivían, se transmitía una bendición única hacia el primogénito. Pero nosotros vemos aquí en este capítulo que el mayor, o sea, Esaú, despreció su primogenitura por saciar sus apetitos. Y así muchas personas. O sea, él prefirió comer que recibir la bendición familiar. ¿Cuántos de nosotros preferimos comer, preferimos comprar en lugar de buscar a Dios, de recibir la bendición de Dios? Eso es algo grave, pero no lo vemos así, porque nos justificamos diciendo,
Pues es que hay necesidad. Pues todos los seres humanos tenemos necesidad. Pero todos los hijos de Dios tenemos promesas. Y son las mismas promesas para ti, para mí, para los que están en China, los que están en Japón. Son las mismas promesas. No varían. ¿Sí? Entonces, en el versículo 27, que ya lo pusieron, nacieron juntos Jacob y Esaú. O sea, eran gemelos o cuates, no sé cómo llamarles. ¿Sí? Pero ellos nacieron juntos. O sea, me refiero a que casi en el mismo tiempo, pero Esaú salió primero del vientre de su madre y después salió Jacob. Y la declaración de Dios sobre Jacob fue que el mayor iba a servir al menor. Pero vamos a ver la historia. ¿Qué sucede? ¿Cuántos de nosotros despreciamos la bendición familiar? ¿Y cuántos padres no están transmitiendo la bendición familiar? Pensamos que arrimarles o darles las cosas que necesitan, ya con eso nosotros estamos cumpliendo. O les enseñamos la Biblia, o les decimos vamos a orar, que son cosas buenas. Pero hay un elemento muy importante en el cual muchas personas se sienten vacíos y muchos hijos hoy se sienten vacíos. Y es el toque de un padre a sus hijos. O sea, es la necesidad que tiene un hijo de ser tocado y bendecido por su padre. De que tiene que haber palabras de bendición y tiene que haber contacto físico. Y la mayoría de los padres no saben eso, o no lo quieren entender, o no lo quieren hacer. Pero dice aquí, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú. ¿A quién amó? Isaac tenía su preferido. Y la mamá tenía su preferida. Ten cuidado en hacer acepción de personas con tus hijos. Porque a veces nos inclinamos hacia uno y al otro no le damos el crédito o no lo estamos amando igual. Isaac tenía su preferido y este preferido era Esaú. Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué lo amaba? Dice que porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Había ya una diferencia entre los hijos. Para uno era Jacob y para el otro era Esaú. ¿Quién inició esta rivalidad? Los padres. Y muchas veces nosotros iniciamos la rivalidad entre los hijos sin querer darnos cuenta. Entonces vemos que Esaú era amado por Isaac y Jacob era amado por su madre, Rebeca. Una diferencia. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del camino cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso tuyo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme tu primogenitura, o sea, véndeme tu bendición. Vean qué tremendo es esto. Cuando nosotros no le damos importancia a lo que Dios nos da, la bendición de Dios en nuestra vida, cuando nosotros no le damos importancia a la salvación, al ministerio, y anteponemos otras cosas, decimos, no hay ningún problema, tú hazlo, ¿no? O que lo haga otra persona, el trabajo que Dios te ha dado a ti, o simplemente dices, yo no lo quiero, como este hombre. ¿Por qué lo rechazó? Por saciar sus apetitos. Él rechazó la bendición de su padre Isaac por sostener o comer o ingerir una comida. O sea, él quiso saciar sus pasiones y sus deseos antes que la primogenitura.
Porque en el Viejo Testamento, o Dios, ¿sí?, el que abría la matriz era el que iba a ser bendecido. Entonces, Esaú dijo, yo no quiero nada de eso. ¿Para qué me sirve eso? Él rechazó la bendición de Dios. Pero vamos a ver que después paga caro. ¿Por qué? Porque precisamente cuando los hombres, escuchen bien, y los niños no reciben la bendición de un padre, y la bendición de un padre no es simplemente, ¿sí?, darles cosas, sino la bendición de un padre es, él decía, bendíceme, Padre, solamente tienes una bendición y se la has dado a Jacob. Él anhelaba la bendición de su padre. Estaba viendo, bueno, ya no sé si veo, leo, ya no sé qué onda, pero la historia de un muchacho que tuvo un pleito con su padre y se fue durante mucho tiempo. Un día habló a su mamá y le dijo, mamá, ¿qué pasa? Y él dijo, tu padre está muriendo. Ese muchacho nunca recibió cariño de su papá. Nunca recibió la bendición de su papá. Él se sentía vacío, aunque tenía todo lo que dice el mundo para que fuera feliz. Y este muchacho nunca fue abrazado. Este muchacho nunca fue confirmado con palabras, ¿sí? Te amo, tú eres una persona importante. Nunca fue confirmado por eso. Desgraciadamente los seres humanos siempre vemos que lo negativo, ¿no? Siempre estamos viendo lo que la gente hace mal, pero muy pocas veces exaltamos lo que hacen bien. Confirmar aquello que los hijos están haciendo. En este caso, Jacob le dijo, véndeme, ¿sí?, en este día tu primogenitura. Dice el 32. Entonces dijo Saúl, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esta bendición que le iba a dar Isaac a Esaú era única. Única. No había más. Sin embargo, esa bendición la rechazó y ahorita vamos a ver de qué se trata. Y cómo el padre Isaac, lo bendice a través de palabras. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Ahora, vamos a hablar de los padres terrenales, pero al final de cuentas nosotros tenemos un padre que nos confirma. Nosotros tenemos un padre que nos ama. Pero Dios ha dado a los hijos padres. Padres que deben de confirmar a sus hijos. Padres cristianos que deben de bendecir a sus hijos. Y vamos a ver de qué se trata esta bendición. Porque en las iglesias nada más hablan, no, pues que Dios te bendiga. Y la gente identifica la bendición siempre con dinero, con poder, con fama, con todo ese tipo de cosas. Pero no se trata de eso. Porque el ser humano puede crecer con todo eso y estar vacío porque su padre nunca lo amó, nunca lo besó, nunca lo abrazó. Y ese es el problema de muchas personas que crecen inseguras. ¿Por qué? Porque nunca hubo un acercamiento con el papá, no con la mamá. Y entonces este muchacho dice, pues ¿de qué me sirve? Yo me voy a morir, no necesito, sí, la bendición, no la necesito. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue así, y menospreció a Esaú, ¿qué? Su bendición. Su bendición. ¿Por qué? Porque los hijos del Viejo Testamento iban a recibir todo. Toda la herencia era para el primogénito. Y aunque ya estaba ratificado por Dios que le iba a bendecir, este muchacho era responsable. Porque él dijo, yo tampoco la quiero, yo no la quiero. ¿Para qué me sirve eso? ¿Servirá de algo la bendición en nuestra vida? ¿Servirá de algo que tú bendigas a tus hijos y les digas, ¿sabes qué? Tú tienes un Dios poderoso y tú vas a ser una persona, sí, grande en la tierra.
Tu descendencia va a impactar a este mundo. No lo decimos porque a veces nos sentimos avergonzados porque no lo creemos. No lo creemos. Es más, hasta parece ridículo eso. Este muchacho dijo, no lo quiero. ¿Sí? Vayamos al capítulo 27. Y dice, vamos a leer el versículo 27, 31 al 34. ¿Ya lo tenemos? 27 del 31 al 34. Y dice así: e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y yo comí de todo antes que vinieses, y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó eso, fíjense que a veces nosotros hacemos declaraciones temerarias que ni siquiera comprendemos. ¿Cuántos hijos de nosotros han perdido la bendición y no han querido la bendición de Dios? Pero ¿cuántos padres no bendicen a sus hijos con la bendición? Son dos cosas diferentes. Hay hijos que no quieren la bendición, como Esaú, pero hay hijos que quieren ser amados por el padre y no pueden, porque el padre no se presta para eso. Ambos tienen efectos secundarios, y ahorita los vamos a ver. Y dice aquí, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿qué dice? Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y así somos nosotros. Se nos olvida lo que nosotros hacemos. Se nos olvida de que nuestros padres quieren bendecir a sus hijos, y hay muchos hijos que dicen, yo no quiero esa bendición. Pero realmente no es que no la quieran, sí la desean, pero también desean que saciar sus pasiones, ser independientes, buscar lo suyo propio. Y Esaú fue esa clase de persona. Y cuando perdió esta bendición de parte de Dios, la bendición del Padre que le había dado a su hijo, a Jacob, él dice que exclamó, ¿sí? ¿Con qué? Con amargura. Y yo creo que pensó y dijo, ¿qué he hecho yo? Y recordó lo que su hermano le había dicho, véndeme tu primogenitura. Y él, en lugar de aceptar que él tuvo la culpa y que él decidió vendérsela por un plato de lentejas. ¿Cuántos cristianos venden a Dios por un plato de lentejas? Es lo que les digo siempre. Miren, si tú estás teniendo una inclinación a algo, sea familia, sea trabajo, sea tu persona, sea la televisión, sea el celular, sea tu dinero, si tú estás teniendo una inclinación, tú eres idólatra. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú eres idólatra. Y nosotros pensamos que eso no causa ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos poniendo lo que yo hago antes que al Creador.
pensando que yo soy el que puedo hacer las cosas. En este caso vemos que él decidió rechazar la bendición, pero la anhelaba. Anhelaba la bendición. El caso de él rechazar la bendición del Padre, pero la quería. Sí, la quería. La deseaba. Y cuando ya no la pudo tener, lo que sucedió en su alma fue un brote de amargura. Y la amargura es algo que es terrible porque es uno de los pecados que contamina todo lo que está cerca de mí. Y cuando una persona está amargada, tiende a matar o a tener instintos de homicidio. Y dice, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. No tenía derecho, porque ya él había vendido voluntariamente la bendición familiar. ¿Sí? Y le dice, bendíceme, Padre mío. Y el Padre le contesta. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Lo que hizo Jacob estuvo bien. No. Dios hubiera cumplido su promesa. Pero a veces nosotros nos desesperamos y buscamos por nuestra propia cuenta la bendición de Dios. Y es cuando fracasamos. Y en este caso dice, vino tu hermano con engaño y tomó la bendición. ¿Quién impulsó a Jacob a engañar a su padre? La mamá. Pero vean, esto es muy importante lo que les voy a decir. Vean, esta familia, que era la familia de Abraham, la descendencia de Abraham, tenía un pequeñito problema. Que ya había una historia de mentiras en esa familia. Pero ¿quién destapó o quién fue el más grande mentiroso de esa familia? Jacob. Abraham miente sobre su esposa. Isaac miente sobre su esposa. Y luego le ponen mentiroso a Jacob, que es lo que significa engañador. Y Jacob rompió el paradigma, o rompió todos los expectativas de la mentira. Rompió récord. Rompió récord. Y entonces se volvió el más grande mentiroso de esa familia. ¿Pero quién le enseñó? ¿De quién lo aprendió? Pero esto no le impidió recibir la bendición de su padre. ¿Sí me explico? Y vean la bendición que le da. Vamos al versículo 27. Bueno, vamos a verlo desde el 25, por favor. Y vean cómo era este trato de la bendición con los hijos. Vean. Dijo también, acércate y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. 26. Y le dijo Isaac su padre, ahora acércate ahora y besa, hijo mío, ve. ¿Qué produce el contacto físico en los hijos? Seguridad. Bueno, produce seguridad, aceptación, afecto, amor. Hay
padres que no besan a sus hijos, ¿sabes? Es una bendición. Pero hoy los padres no besan a sus hijos. No les enseñan. Esa es una bendición. Yo conocí en la cárcel gente que nunca había recibido un abrazo, nunca había recibido un beso, y se habían vuelto personas amargadas y delincuentes terribles, porque no recibieron la bendición de un padre y siempre estaban buscando. Por ejemplo, hay muchachitas que al no recibir la bendición del papá, el cariño del papá, el beso del papá, la aceptación y la afirmación del papá, se encuentran a cualquier patán que les baja las estrellas y ¡fum! Se van con él. Porque hay una necesidad que el padre no les dio. Y esto se trata de esta bendición. Y dice, y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Que hay intimidad entre el padre y el hijo. ¿No? Es ese. El beso no solamente expresa pasión, ¿no? Es un contacto que toca las fibras del corazón, del alma. Hay diferentes tipos de besos, ¿no? Hay el beso eros, que es el beso erótico. Pero hay el beso que no tiene ninguna relación con esas cosas, que es sincero, que es amable, que es bueno. Este era el beso que le dio este muchacho a su papá. Ahora bésame, hijo mío. Entonces había acercamiento entre ellos. Y esta es la bendición que muchos jóvenes hoy necesitan. Se la pasan por la tarde en la televisión. Bueno, con la tablet y en la televisión. Deseando el acercamiento con su padre. Y no lo hay. ¿Y cuántas personas anhelan? Les decían a este muchacho que murió el papá. Bueno, estaba enfermo antes, llegó con a su casa, él estaba en otro estado, tenía problemas con el papá, llega a su casa, y cuando llega a su casa, le dice: ¿sabes qué? Llegaste tarde. Pero este muchacho, más que ir a ver a su papá porque estaba enfermo, lo que quería es que le dijera en el último momento de su vida: te amo. Y nunca recibió una palabra de su padre. Se fue. Y este muchacho quedó herido. Ahora, ¿hay solución para eso? Sí la hay. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Sí la hay. Pero eso no implica que el padre se le quite la responsabilidad de transmitirle a sus hijos el afecto y el cariño y la bendición que necesitan sus hijos a través del toque significativo. Vean, 27. Y Jacob se acercó, ¿y qué dice? Le besó. Y le besó. ¿Qué hizo Jacob también? Fue recíproco. Él le besó. ¿Sabes qué, hijo? Te amo, te quiero. ¿Sí? Tú eres importante para mí, es lo que le estaba diciendo con ese beso. Dice: y olió a Isaac el olor de los vestidos. ¿Cuántos de ustedes saben a qué huelen sus hijos? No, sí. ¿A qué olía? Dice: y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. O sea, ¿por qué? ¿Saben por qué lo olió? Porque él conocía el olor de sus hijos. Él sabía lo que olían. Son diferentes. Esaú era un cazador y Jacob era un hombre de casa. A él le gustaba estar en su casa haciendo comida, que hacer, no sé qué. Era un hombre hogareño, vamos. Dice: y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. ¿Cómo dice? ¿A qué olía? Al olor del campo que Jehová ha bendecido. O sea,
¿te imaginas la relación que tenía este cuate con sus hijos? Yo no he escuchado, oye, mi hijo huele rosas o huele, ¿no? De veras, ¿alguna de ustedes sabe qué huelen sus hijos? La verdad. ¿Sí? ¿A qué huelen? A ver, díganme. O sea, aquí hay un... No, es que sí, o sea, es difícil esto. Si tú no tienes un acercamiento, no tienes contacto significativo, él determinó o dijo a qué olían sus hijos. ¿A qué olían? Al olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿A qué huele tu hijo? ¿A smog? No, bueno. Él olía al campo. ¿Por qué? Porque era un cazador. A él le gustaba andar en el monte, en el bosque. No sé si ustedes sepan, pero cuando tú vives en el bosque, como yo vivo ahí en el monte, distingues diferentes aromas. El diferente aroma del pino, de las hierbas, del pasto, lo percibes, es diferente. Este hombre sabía a qué olía. Tenía ese contacto, era importante para él eso. Y eso es significativo. Y dice en el 28, Dios pues te dé, ¿qué? Vean la bendición que le da. La única bendición es, Dios te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sirva ante los pueblos. ¿Y qué más? ¿Y naciones qué? ¿Te imaginas esa bendición? ¿Y qué más dice? Esta era la bendición familiar. Aunque esta bendición era única en el Viejo Testamento, yo creo que la bendición de un padre sobre sus hijos tiene que practicarse hoy. Por ejemplo, yo llevaba una buena relación con mi papá. Yo le daba beso, él me daba beso. O sea, teníamos una buena relación. Cuando yo estaba chico me llevaba a donde él iba. Éramos cercanos. Y mi papá fue cercano con sus hijos. ¿Me explico? Y yo me siento bien. Hace poco le decía a Dios, gracias por el papá que me diste. ¿Por qué? Porque fue un padre amoroso. No solamente nos dio cosas que necesitábamos y más de eso, sino que nos dio amor, acercamiento. Yo les decía que todavía, no sé cuántos años tenga, 8 años, 7 años de muerto, pero todavía me daba domingo. ¿Sí? O sea, simbólico. Este domingo me daba 50 pesos. Él siempre nos dio domingo. Hoy ya no se estila eso. ¿Cuántos de ustedes les dan domingo a sus hijos? Sí, es bonito eso. Pero él tenía acercamiento conmigo. ¿Sí? Y nos decía palabras de cariño. Y entonces dice esta bendición que le declara aquí, no solamente es verbal. ¿Cómo se bendice? Verbalmente, sí. Pero también el toque que Dios pone en un padre es significativo en el hijo. Y cuando un hijo se siente amado, va a ser una persona no insegura. Porque muchos hijos que no tienen ese contacto con los padres crecen no terminando lo que comienzan, ¿saben ustedes? Nada más por esta ausencia de bendición. Nada más.
Porque lo que da seguridad a un hijo es la relación que tiene con un padre, porque con la madre vive. ¿Me explico eso? Pero la relación de un padre con un hijo es totalmente diferente a la relación que lleva con una mamá. Y por eso muchos hijos necesitan que sus padres los confirmen. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Pero me gusta mucho, dice, sírvante los pueblos y las naciones se inclinen a ti. ¿Y luego qué dice? Sé Señor de tus hermanos. O sea, lo estaba poniendo sobre quién? Sobre Saúl. Y se incline a ti los hijos de tu mano. O sea, le estaba dando la bendición sobre toda la familia. Lo estaba poniendo en el nivel más alto. Y luego le dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendigan. La promesa para Israel. Pero es una promesa para nosotros. Dios le dio esta promesa a Abraham. Y Abraham se la pasó a quién? A Isaac. ¿Y luego a quién se la pasó? A Jacob. Y la promesa es por la fe, para el que cree. E Isaac y Jacob no recibieron la promesa porque eran descendientes de Abraham, sino porque eran hijos de fe. Pero es impactante esto. A mí me gusta mucho cuando leo algo acerca de la bendición de los judíos hacia los hijos. Y a la gente, eso es lo que hacen ellos. Es su cultura, es lo que ellos creen de la palabra. Y les empiezan a fomentar a Dios desde el principio, desde chiquitos. Y les empiezan a decir, sabes que tú eres muy amado. Tú eres una persona con cualidades, etcétera, 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 y tú eres bendecido por Dios, etcétera, etcétera. Y empiezan a hablarles y a decirles, ¿cómo crees ese hijo? Seguro. Sabes que si tú le empiezas a decir a tu hijo, eres un tonto, no sirves para nada, es una maldición, es decir, mal, a veces sí. Y la mayoría de nosotros es, no, es que no sirves para nada. No, es que eres un tonto. Nos olvidamos que los hijos tienen que aprender. Nos olvidamos que nosotros somos los que les tenemos que enseñar. Yo me acuerdo, hace unos años, que a grandotes cristianos, yo les enseñaba a lavar el baño. ¿Vas a entrar a Edecanes? ¿O vas a entrar a la sala? Te voy a enseñar cómo se lavan los baños. Yo les decía, les enseñaba a ellos. Ya no lo hago. Pero yo les decía, mira, te voy a enseñar cómo se lava un baño. Porque no saben, ¿o sí? No. ¿Los educaron para qué? Para ser exitosos, para ser poderosos. Pero no hubo ese acercamiento. Eso es bendición. Y Jacob Isaac hizo esta bendición porque su padre también la hizo con él. O sea, que eso se transmite de generación a generación. Si tú eres un padre que transmites, ¿qué van a aprender tus hijos? Van a recordar. Así como Isaac recordó lo malo de su papá, también recordó lo bueno de su papá. Se cumplieron las bendiciones. Sí. Pero lo importante es, las palabras son importantes, pero el contacto es significativo. Porque tú puedes decir palabras y no pueden tener ningún significado. Pero cuando tú lo confirmas con un abrazo,
¿Saben que se ha descubierto que cuando una persona tiene demasiado estrés y tú llegas y la abrazas con un abrazo amoroso, sincero, el estrés desaparece? Cuando tú vas o hicieron un estudio en una biblioteca acerca del toque significativo. Entonces, toda la gente que llegaba le estiraban la mano y lo saludaban, y a otros no. Regularmente los que regresaron a esa biblioteca fueron a los que les transmitieron un saludo afectuoso. Si tú vas a Oxxo o vas a 7-Eleven y te tratan mal, ¿regresarías? Regularmente no. Ese empleado está haciendo que esa empresa caiga, fracase. Pero si ese empleado llega, hola, ¿cómo estás? ¿Te darían ganas de regresar? Sí. Cuando un hijo no recibe el abrazo del padre, el beso del padre, el cariño del padre, lógicamente que lo va a buscar con sus amigos. El amigo fuma mota, se mete perico, pero le hablo por teléfono y le dice: oye amigo, vete, te preparamos un pastel. Y en lugar de sentir el amor en su casa, ¿dónde lo siente? ¿Dónde siente la bendición? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Porque falta la bendición del Padre sobre los hijos. Mostrarlo no solamente son palabras, sino también son detalles. Y llega con su cuate y lo abraza, no, oye, felicidades. Y en su casa, ¿qué pasa? Eso es bendición, y por eso muchos muchachos se sienten vacíos. Y no muchachos solamente, tal vez personas de mayor edad, ya casados, sienten todavía ese anhelo de pensar, si mi padre estuviera aquí me abrazara, o mi madre estuviera aquí me abrazara, me besara, mi vida fuera diferente. Ahora, sabemos que ninguna persona va a llegar a llenar el hueco de Jesús, lo sabemos. Pero sabes que lo que aprendes, yo les decía, y se los digo hoy, si tú le enseñas a tus hijos a transmitir la bendición del toque significativo, de la palabra, ¿no?, de confirmación, de amor, como esta palabra que le digo, ¿a qué huele mi hijo? Al olor del campo. ¿Te imaginas lo que sintió el hijo? A lo mejor el hijo ni pensaba que el padre sabía esas cosas tan íntimas de él, y que a lo mejor ni él sabía qué olía, pero el padre sí. ¿Cómo lo hizo sentir? Importante. Por eso, si tú enseñas eso a tu hijo, aunque seas incrédulo, escucha bien, nuestra obligación como padres es enseñar a nuestros hijos. Cuando tú llegas a Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué dice Dios en la palabra? ¿Qué hizo Jesús con los niños? Vamos. Pero Él los tocó y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Yo soy una persona que no he conocido a Jesucristo, pero enseño a mis hijos al abrazo,
al beso, te quiero, ¿cómo estás? ¿Sí? Etc. Cuando esa persona que tú enseñaste llega a Jesucristo, ¿sabes qué sucede? Lo que tú le enseñaste se potencializa y lo transmite. Con Cristo se siente seguro, pero lo que tú le enseñaste, Dios lo toma. Y lo hace más eficaz, con el propósito correcto. Entonces, no les quiero quitar mucho el tiempo, pero vemos aquí que esta bendición de este muchacho, ¿sí?, amargó a Esaú. Esaú, como este muchacho que se fue lejos y perdió el contacto con su padre y todo, después él quiso recuperar la bendición, pero ya no la hubo. ¿Y cómo se sintió? Amargado. Y si ustedes siguen la historia, la madre lo manda con Labán, le dijo, porque tu hermano te quiere matar. Así es de que y es importante que nosotros, por eso aquí a veces decimos, abrácense, salúdense, porque a veces llegamos aquí, parece que traemos un puente y ya me voy, no saludas a nadie, no le das un beso a nadie. Eso es algo que no cuesta, ¿o sí? Así que no. Yo soy así, yo abrazo a alguien. No tengo problema con eso. Si la gente veo que hace acá, pues ya no la abrazo. No, sí. Pero si esa persona siente que ese abrazo es significativo, que es sincero, pues yo abrazo a alguien. No tengo problema. Porque yo sé que también es bendición. ¿Cuánta gente llega aquí cargada y que necesita? ¿Qué necesita? Una palabra. ¿Cómo viene la bendición? A través de la palabra, a través del contacto. ¿Para qué Dios nos dio las manos? Seguiremos viendo. No le entreguemos la bendición a nuestros hijos. El dinero no les da seguridad. ¿A quién de nosotros las cosas materiales nos da seguridad? Podemos hacernos los locos y decir, no, es que yo tengo, por el momento sentimos, pero ya en la soledad, en la noche, cuando estás acostado en tu cama, sientes el deseo de pensar que para alguien fuiste importante. Y que solamente. Ahora, yo sé que Jesús llena todo nuestro ser y le necesitamos. Pero por eso el Padre no va a hacer su trabajo. Nos vamos a justificar en decir, no, pues Jesús llena todo. No, es responsabilidad. Bueno. Vamos a terminar. Practica esto con tus hijos, o sea, bendícelos, diles bien. Oremos pues. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, porque tú, Señor, nos has amado, hablas bien de nosotros y te bendeciré. Y al que te bendiga, lo voy a bendecir.
y al que te maldiga, lo voy a maldecir. Esa bendición no solamente es para Abraham, sino para todos nosotros como hijos tuyos. Somos descendientes de Abraham por la fe. Él es nuestro Padre. Y hemos sido bendecidos con la bendición de Abraham. Ayúdanos a transmitir esa bendición, que cuando nos pregunten nuestros hijos de qué significa, nosotros podamos decirles: esta es la bendición que Dios le dio a Abraham. E hizo de él una nación grande, y su descendencia nadie la puede contar. Es como la arena del mar. Y nosotros somos parte de esa descendencia. No es Israel por ser Israel. No son los descendientes de Israel, los israelitas, sino los que descienden de la fe. Y aunque tú has bendecido a Israel como nación, como descendencia de Abraham también, ellos han recibido, Señor, también este derecho, el derecho de ser una nación poderosa, el derecho que tú les diste, esa bendición de que cualquiera que los maldijere iban a ser malditos, y cualquiera que los bendijere iban a ser benditos, Padre. Porque nosotros fuimos injertados. Ellos son las ramas naturales. Pero en su momento tú cumplirás con tu promesa, porque ellos son tu pueblo, a los cuales has bendecido. Pero también, Señor, nosotros somos tu pueblo y nos has bendecido a nosotros. Ahora permite que la paternidad bendiga a sus hijos. La paternidad que nos has dado, de confirmar, de bendecir, de abrazar, de besar, de decirles a los hijos: bien, en lugar de mal. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, guárdanos en tu nombre y ayúdanos a practicar estas cosas, que no son aisladas de la Biblia, están aquí y las vamos a escarbar y las vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.